que nada, pues estamos muy bendecidos de estar aquí después de la jornada un poquito larga en la mañana, ¿verdad? Y que nos fuimos con mucha hambre, pero ya comimos y ahora tenemos más hambre, pero de la palabra, porque esa hambre no se nos puede saciar, tenemos que tener siempre hambre del Señor. Espero que todos estén con esa hambre de seguir alimentándonos de Él, de su palabra, porque es parte de lo que el mismo Señor Jesús instituyó en este mundo, una iglesia. Dice que en su palabra que Él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, maestros, para la edificación de su iglesia, para que llegue a una estatura, dice, del varón perfecto. Así que el que se sienta que ya está lleno y ya, pues gloria a Dios, solo esperemos que venga el Señor y se lo lleve, ¿verdad? Pero el que no, pues sigamos alimentándonos. Amén. Vamos a orar para darle paso a lo que es la palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque nos permites adorarte, alabarte, exaltar tu nombre, que no cualquiera tiene ese privilegio, esa revelación, y nosotros como iglesia, tú nos has concedido ese privilegio. Te damos gracias porque también pudimos ofrendar con nuestros bienes, Señor, para la edificación de tu casa, para la expansión del reino. Y hoy también te damos gracias por la palabra que hemos de recibir, Señor. Te damos gracias porque tú no te cansas de dar y dar y dar. Somos muy agradecidos, muy afortunados. De manera personal te pido que uses mis labios, uses este mensaje para que se sellen los corazones de mis hermanos y puedan ponerlo en práctica y puedan seguir creciendo, Señor. Yo sé que hay estorbos en la mente, hay estorbos en el cuerpo, en el alma, Señor, ligaduras que hay que desatar y que cortar. Y hoy, Señor, declaramos que tú nos harás más libres de lo que ya somos, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oh, ya les veo. Bueno, hermanos, es un privilegio, como siempre, compartir, compartir la palabra. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos tomando un pequeño, una preparación especial que no toma toda la iglesia, sino que hay algunos los cuales el Señor ha puesto, ¿verdad?, en esta casa para que nos preparemos, que son los viernes de discípulos. Hoy los que pudimos venir en la mañana nos dimos cuenta de que los discípulos van avanzando porque nos ponen a prueba, ¿verdad? Nos ponen a prueba si estamos realmente caminando, si realmente estamos aprendiendo. Y es importante equiparnos para lo que va a haber afuera. Amén. ¿Cuántos de ustedes se están equipando para ir afuera, ¿verdad?, a predicar, evangelizar? Pero yo pienso que hay muchas funciones de los discípulos. No solamente es evangelizar, también hay que, pues, orar por enfermos, hay que tener compasión de la gente, acompañarlos en el dolor, y tenemos que tener la sabiduría de parte de Dios para hacer ese trabajo. Pero también hay una parte muy importante en la cual tal vez nosotros aquí en la iglesia no nos damos cuenta, y en la calle tampoco, porque no estamos fijándonos en eso o sentimos que no nos corresponde. Pero ustedes saben que vivimos en un mundo espiritual. Y en ese mundo espiritual se mueven cosas espirituales que a la vista humana no se ve. Se mueven cosas tremendas por parte del enemigo. Se mueven cosas en las cuales la gente está atada, la gente está amarrada. Cosas que vienen del pasado y que no las sueltan porque ya se acostumbraron a vivir con ello durante toda una vida. Y también los discípulos han sido llamados para liberar, han sido llamados para desatar esas ataduras del pasado. Pero necesitamos una herramienta muy importante para poder hacerlo, y se llama autoridad. Amén. No cualquiera puede venir y querer desatar a alguien de una atadura. Necesita, digamos, un permiso especial, una autorización. ¿Ok? Y como discípulos, pues queremos
esa autorización o esa autoridad. O si no la quieren, pues no importa, ¿verdad? Pero es necesaria para todo discípulo anhelar esa autoridad, porque hay un trabajo importante que hacer. Yo estoy consciente de que muchos de nosotros a lo mejor no nos hemos topado con algún endemoniado. Gloria a Dios. Pero tal vez algunos ya sabemos qué es eso y a lo mejor en su momento no supimos qué hacer. Bueno, en esta prédica no se trata de pasos para poder liberar a un endemoniado. Volumen 1. No. Pero sí vamos desde el principio, desde lo más básico para poder llegar a esos niveles. Pero no solamente hablo para poder liberar, sino para poder caminar con autoridad. Cuando el Señor Jesús estaba preparando a sus discípulos, les pone una prueba, dice, bueno, en plena práctica, en plena, digamos, clase, les dice, vayan a predicar el Evangelio y no lleven dinero, no lleven nada y van a tener autoridad de liberar, de sanar, vayan. Y dice que regresan y están muy contentos, muy emocionados, no, Señor, se sujetaron en tu nombre todos los endemoniados. Y fue una práctica, ¿verdad? Porque después dice, bueno, me tengo que ir y lo tienen que hacer ustedes solos. Ahora, digamos que esos discípulos lo aprendieron, lo hicieron, y nosotros, ¿será que era solo para ellos o también nosotros tenemos que hacer ese trabajo? ¿O solo los pastores? ¿O solo la hermana Gise? Todos tenemos que hacer un trabajo espiritual mayor de lo que estamos haciendo, porque sé que estamos haciendo un trabajo. Pero les repito, no se trata de los pasos para liberar, sino los pasos para hacer la voluntad del Señor con autoridad. Amén. Vamos a leer el libro de Hechos, en el capítulo 19. Versículos del 11 al 16. Hechos 19. Amén. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a leerlo. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos judíos, exorcistas ambulantes, ¿qué quiere decir? Hay competencia, ¿verdad? Hay su lado, lo mismo pero más barato. Un simi. Dice que algunos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Dice que querían liberar en el nombre de Jesús, pero ellos no lo conocían, pero Pablo sí. Bueno, en ese nombre queremos liberar. Dice, y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. 7 hijos estaban haciendo este trabajo de exorcismo. Pero respondiendo el espíritu malo a estos 7, les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Como dicen, entraron a casa y lo acorretearon los perros. Qué tremenda esta palabra, ¿verdad? Porque dicen, vamos a hacerlo, sí podemos, total, tenemos el nombre de Jesús, ni siquiera sabemos qué es, pero ya vimos que funciona, hagámoslo, en el nombre de Jesús, salte. Dice que no, saltaron, pero hacia ellos.
y tuvieron que huir corriendo, desnudos y heridos. Qué importante es estar preparados para ese tipo de situaciones, para que no salgamos lastimados, no salgamos golpeados o cosas peores, ¿no? Hasta tal vez influenciados ya por el enemigo. Pero hay una pregunta que está en el 15, que dicen este espíritu malo les hizo a ellos. ¿Qué pregunta ven allá? ¿Quién sois? Conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Prácticamente les dijo, a ustedes no los conozco. No los conozco y como no los conozco, no sé quiénes son, pues no, como que no existen en este ámbito legal, ¿verdad? Porque es una legalidad. Los que son abogados sabrán que si yo soy el amigo de una señora que está rentando su casa y me dice, oye, ¿sabes qué? Mis inquilinos no han pagado la renta, ¿será que puedas ir y sacarlos de mi casa? Sí, voy y les digo, oigan, señores inquilinos que no han pagado la renta, sálganse. La dueña me dice que salgan. ¿Qué van a decir los inquilinos? Como había una revista hace años, no sé si se acuerdan. ¿Y tú? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Soy el amigo de la dueña y yo vengo a decirte que te salgas en el nombre de la dueña. No te conozco. Y por cuanto no te conozco y a lo mejor eres un ladrón, no me voy a salir, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la dueña denuncia? Y hay una orden judicial, ¿verdad? De desalojo, no sé qué tantas cosas legales pueden haber. Y se presenta la autoridad con ese documento. ¿Quién es usted para sacarme? Saca credencial número 1, documento número 2, amparo número 3 y toda la bola de documentación legal para poder decir, te vas. Pues no me voy, por favor, vengan a sacar a esta señora. Allá hay autoridad y hay una identidad que respalde esa autoridad. ¿Ok? Así prácticamente se maneja el reino de los cielos, el reino de las tinieblas, el reino en general, ¿no? Con legalidad, con autoridad y con identidad. Amén. Pedro, el apóstol Pedro, recordemos que era una persona muy impetuosa, una persona que emocionalmente subía y bajaba. Decía, sí, mejor no, lo hagamos, mejor no lo hagamos, como muchos de nosotros, ¿no? Hoy sí, Señor, hoy sí te voy a servir. No, no, ya dejo todo, ya, vamos, hasta el fin, ¿eh? Y de repente muchos de nosotros, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué ya no estás sirviendo como antes? No, es que los tiempos de Dios son perfectos y este no es el tiempo de Dios para servirle, ¿no? Estoy en proceso. ¿Y cuánto tiempo lleva su proceso? Pues 5 años, pero todavía no es el tiempo de Dios. El proceso es largo, ¿no? Así como los israelitas estaban en Egipto, más o menos así, 40 años. Pero el apóstol Pedro, cuando fue llamado, se le dieron muchas armas. Muchas armas. Primero era de los que estaban más pegados a Jesús, junto con Juan, Santiago. Vieron cosas extraordinarias. ¿Alguien me puede decir algo de lo que Pedro vivió, que los demás discípulos no vivieron, que los otros 9 no vivieron? ¿Algo, algún ejemplo? ¿Qué vivió Pedro? Díganme. La transfiguración. Pedro fue testigo de la transfiguración. Vio al Señor Jesús transfigurado y vio allá a Elías, vio allá a Moisés. Ya, vamos a hacer enramadas de la emoción como siempre de Pedro, pero allá él experimentó eso, ¿verdad? No cualquiera. ¿Qué más experimentó Pedro? ¿Alguien me puede decir algo más?
caminó sobre las aguas. Pedro experimentó cosas sobrenaturales como caminar sobre las aguas. Y, Señor, eres tú, si ahí voy. Y caminó sobre las aguas, ¿no? ¡Wow! El Pedro, bendito Pedro. Luego se cayó por incrédulo, pero caminó sobre las aguas. ¿Qué otra cosa hizo Pedro? No manches. Se le fue revelado a él y solamente a él quién era Jesucristo. Y no se le reveló, dice, por carne ni sangre, sino mi Padre directamente te lo reveló a ti, pobre hombre insignificante. Wow. Tenía muchas armas espirituales, digamos, había aprendido del maestro, del mismo Dios, se le lo equipó. Amén. Obviamente con ese tipo de enseñanzas, más que lecturas, sino son vivencias. Yo creo que la motivación del ser, Señor, yo voy contigo hasta el fin. No, ¿verdad? Como dijo, hasta la muerte voy contigo, no me voy a rajar. Yo sé quién es el Hijo de Dios. Yo he caminado sobre las aguas, yo he visto la transfiguración. Y bueno, yo creo que si analizamos lo que Pedro experimentó, la verdad quisiéramos que experimentar, aunque sea un poquito, ¿no? De eso, porque hay otras cosas que no queremos. Hay otra. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba pescando y decía, chispas, no hay nada? Una pesca milagrosa. Dice el Señor Jesús, tira tus redes de ese lado, pero tampoco no hay nada, pero bueno, tira sus redes y lleno. No, hombre, Pedro, wow. ¿Pero qué creen que le pasó a Pedro cuando dijo, yo hasta el fin contigo? Dice el Señor Jesús, Pedro, 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 tú me vas a traicionar, así que no te emociones, mejor ocúpate en lo que tienes y deja de filosofar humanamente, sino ocúpate en lo que tienes. No es positivismo esto, o porque yo ya logré, perdón con los, yo y como ya dirijo la alabanza, sin ofender, yo ya puedo liberar, porque yo ya, cuando yo levanto mis manos, toda la iglesia, levanto mis manos, levanto, amigo, ya, la unción está sobre mí. ¿No? Cuando vienen a primeros errores del apóstol Pedro, casi inmediatamente, o unos poquitos horas después de que dice que le revelan quién es Jesucristo, dice, bueno, es necesario que yo vaya a la cruz, y yo muera y padezca por... No, Señor, que no acontezca esto, por favor, yo lo impido. Apártate de mí, Satanás. ¿No? Porque la emoción humana estaba haciendo su trabajo. Bueno, estaba echando a perder el trabajo. Luego otra vez agarra al Señor Jesús, ya lo van a llevar, saca su espada. ¿Dónde vas? El mocha oreja sale, que es Pedro, a cortarle la oreja a Malco. Pedro no entiende, ahí le pega su oreja a Malco. Jesús, cálmate. Ay, sí, pero me emocioné. Ahora sí. Bueno, y todos sabemos la cúspide de la, digamos, el ridículo que podemos decir de cierta manera que hizo Pedro, ¿no? Que al final llegando, Señor, ¿conoces esto? No, no lo conozco. No sé, ¿quién es? No sé quién es. Y sabía que era el Hijo del Dios Altísimo, pero no digo que no sabía quién era. Pero si hablas como él, no es cierto, no, ya hablo diferente, no hablo como él, decía. ¿Verdad? Y canta el gallo. En ese momento, Pedro dijo, ya la regué. Yo creo que habrá sentido, tal vez le ha pasado a alguno de ustedes
que había servido hace muchos años, que estaba en las cosas del Señor, de que estaba ardiente en el Espíritu. Y en algún momento algo pasó y se decepcionó y sus emociones lo hicieron desanimarse. Y dijo, he recibido tanto que no soy digno de estar aquí. Ya me voy a donde yo pertenezco, dijo Pedro. Y Pedro se regresó a su vida pasada. Pedro se regresó a la pesca y Pedro se olvidó de 3 años de discipulado. Se olvidó de 3 años de milagros sobrenaturales. Pero se olvidó de quién lo estaba llevando hacia las cosas mayores. No sé, pongámonos en el lugar de Pedro en esta situación. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Recuerdo cuando yo servía en la iglesia. Recuerdo cuando orábamos en las madrugadas. Recuerdo cuando leía y la palabra fluía y fluía y yo, pastor, póngame a predicar cuando usted quiera, estoy. Pero hoy ya no sé ni quién soy. Hoy no me siento digno. Hoy voy a ir paso a paso. Si es que quiere ir, porque algunos ya ni quieren ir. Pero pasa algo impresionante. El Señor Jesús resucita y va a buscar al Pedro, porque el Señor, donde ya puso su confianza, donde ya puso su mano, ahí va a haber milagros, ahí va a haber fruto, ahí van a ocurrir las cosas que Él ya sabe que van a ocurrir, aunque nosotros no lo creamos muchas veces. Y fue a buscar a Pedro, y esa palabra me gusta mucho a mí, porque cuando le dice, ¿me amas? Ya me imagino, ¿se imaginan? Ay, Señor, yo creo que no le volteé a ver los ojos, no, 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 sí te amo, Señor, sí, que te amo. Yo creo que fue algo así como que, sí te amo, Señor. Oye, ¿realmente me amas? A ver, sí te amo. No, te lo pregunto bien, ¿me amas? Tú lo sabes todo, Señor, sabes que te amo. Bueno, si me amas, trabaja para mí. ¿Mm? Esfuérzate y aplica lo que has aprendido. Trabaja para mí. Apacienta mis ovejas. Yo creo que Pedro en ese momento todavía no había captado al 100, ¿verdad? ¿Cómo me vino a buscar? Si ya la había requete ultra mega regado, ¿no? Me dice Satanás, le corto la oreja a uno, lo niego, y ahí viene a buscarme, pero ¿por qué? ¿Quién soy yo? Le habrá dicho. ¿Quién soy yo para que se acuerde de mí? Vino a buscarme. ¿Quién soy yo para decirme, vas a apacentar a mis ovejas? ¿Quién soy yo? Yo creo que humanamente en ese momento Pedro no era nada. Era un hombre fracasado, un hombre que había fallado, como usted y como yo. Vamos a leer Hechos en el capítulo 2, por favor. 2:1. Pasó un acontecimiento muy, muy, muy tremendo. ¿Dónde estaba Pedro? Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba.
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba a entender. Les daba que hablase, ¿ok? Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Pedro, unos días antes, estuvo en un discipulado más intenso con el Señor, donde Pedro entendió cuál sería su función, donde Pedro olvidó sus errores, olvidó su humanidad y dijo, ya fui perdonado, ya fui restaurado, ahora me toca hacer la voluntad del Señor. Y obedeció, se fueron al aposento y ahí descendió el Espíritu Santo. Y ahora, ese Pedro que fallaba, dice que comenzó a predicar, empezó a predicar la palabra de Dios. Recordó las enseñanzas, pero sobre todo recordó quién era y quién lo llamó. Ya no estaba utilizando sus armas humanas, su conocimiento, su experiencia, sino estaba utilizando el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Y dice que en esa primera predicación se convirtieron 3,000 personas. ¡Wow! El Pedro que falló una y otra vez, y no fue un fallo así, fue un fallo feo, en contra del mismo Señor Jesús. Ese mismo Pedro fue usado poderosamente. Más adelante en el libro de Hechos, en el capítulo 5, del 1 al 16, y lo quiero leer completito. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Pedro ya estaba siendo un líder y ya discernía las cosas por medio del Espíritu Santo. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, dice que cayó y expiró. Y aquí vemos una de las manifestaciones de la autoridad que ya Pedro tenía. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes y lo envolvieron, sacándolo y lo sepultaron. Y pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles, aquí vamos a empezar a entrar más en detalle. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más,
La predicación ya estaba fuerte, ya se estaban viendo señales de autoridad de alguien que antes no era nadie, pero lleno del Espíritu Santo empezó a hacer la voluntad del Señor. Y era un gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y las ponían en camas y lechos para que al pasar, ¿quién? Al pasar, ¿quién? Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo a sus enfermos, a los atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados. ¿Quién era Pedro? ¿Y quién fue Pedro antes de eso? ¿Quién creía? ¿Quién pudo haber creído en Pedro antes de Jesús? ¿No? Antes de que lo llamara incluso. ¿Quién hubiera creído en Pedro? Seguramente era pues un pescador que insultaba, albureaba, hacía tonterías, ¿verdad? No sé si tenía mujeres, no sé. Pero seguramente era alguien de mundo, ¿verdad? Aún así lo reclutan y tenía sus cosas raras dentro de la enseñanza del discipulado de los 3 años. ¿Quién hubiera creído que Pedro iba a hacer esto? Que su sombra iba a sanar enfermos, que su sombra iba a liberar gente. Cuando Pedro falló, tenía, digamos, enseñanza, tenía argumentos, tenía experiencias, pero no tenía identidad. Él aún no sabía quién era. Y el saber quién era es saber qué vas a hacer. El que uno no sabe quién es, no sabe qué es lo que tiene que hacer. Cuando Pedro entendió quién era, empezó a hacer la voluntad de quien le dio esa identidad. Y es impresionante la historia de Pedro. Si vemos quién era Pedro antes y cómo terminó, wow. Algunos por allá de otras religiones lo exaltan tanto que lo llaman, es el padre de la iglesia, es el gran Pedro, San Pedro. Unos dicen que tiene la llave del cielo y que cuando tú mueras, él te va a abrir. Pero fuera de esta pequeña bromilla, la importancia del trabajo de Pedro no radica en las capacidades que él tenía, sino de la identidad a la cual se le fue dada. Amén. Pedro ya sabía quién era y desde ese momento hasta el último día de sus vidas no dejó de hacer la voluntad del Señor y de ser efectivo. Muchos de nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, pero todavía no sabemos ni nuestra función ni qué vamos a hacer. Y a veces hacemos algo como para agradar al Señor y no sale. Porque a lo mejor nos falta ser más certeros en la identidad. Es como que yo diga, Leito, ponme a dirigir. Y yo no canto nada. Ya, chimoltrufia. No sé quién soy, no sé qué armas tengo, pero yo quiero eso. Y es para agradar al Señor, voy a decir. Y luego voy a decir, anda a bañarte. Y canta en la regadera. Cada quien debe saber quién es, qué tiene. Y decir, Señor, llévame a donde tengo que ir para funcionar conforme a tu voluntad. Vamos a ver el libro de Marcos 5, del 1 al 13. Es una historia que todos conocemos. Estaba Jesús caminando por muchas regiones y dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas,
porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, dice que corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Parémonos aquí. Dice que lo vio de lejos. Fue corriendo ante él. Se arrodilló y le preguntó, ¿qué tienes contra mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué podemos observar aquí? Que él sí sabía quién era Jesús. Y Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. Paréntesis, no todo el que sepa quién es Jesús está libre. Cierro paréntesis. Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo, dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho de que lo enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que no entremos, para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso. ¿Por qué? Porque él tenía autoridad. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Amén. Aquí vemos algo impresionante, porque Jesús, para empezar, era el Hijo de Dios. Pero Jesús sabía quién era él mismo. Que pudo haberle dicho, ándate, es más, doy permiso. Yo tengo toda la autoridad de hacer lo que sea, porque soy el Hijo de Dios. Sé quién soy. Y esto de la identidad nos va a dar esa autoridad. Leí todo, porfis. ¿Me ayudas? Hace unos días, cuando empezó el mes de abril, pues mi hija cumple años en abril, mi hijo en marzo. Entonces, pues festejamos en marzo y a los 15 días volvemos a festejar a los niños. Y me fue nostálgico. Pero vemos cómo crecen los niños, ¿verdad? Cómo se pasa el tiempo. Y dices, ay, ya el bebé ya no es bebé y la niña ya no es niña. Van creciendo. Cuando los vas a ver en su cama, antes veías así, ahora ya no dan, ya están largos. Y ya empiezas así, ¿y en qué momento pasó todo esto, no? Y vas pensando, ¿no? ¿Será que estoy haciendo bien las cosas, no? ¿Será que lo estoy enseñando como debe ser, humanamente, emocionalmente, espiritualmente? ¿Qué será de ellos? ¿Será que se van a perder y van a regresar? ¿O nunca se van a perder y van a servir al Señor? ¿Qué va a pasar con ellos? No, yo me preguntaba, ¿qué? Y me empecé a cuestionar si realmente estoy equipando el alma de mi hija o de mi hijo. Me enfoqué un poco más en mi hija porque es la más grande. Y porque ya van pensando diferente, ya te dicen cosas que, ¿de dónde salió eso? ¿Dónde le escuchó? ¿Por qué pregunta esas cosas? ¿No? Ya empiezan las preguntas así más, pues más de preadolescente, ¿no? Yo decía, ¿y si la lastima a un muchachito? ¿Cómo voy a hacer que no la lastime un muchachito? ¿Cómo?
¿Cómo voy a hacer que yo no la lastime por un comentario X? Porque a lo mejor puede ser X para mí, pero fuerte para ella. Y me puse a analizar sobre su alma, ¿no? Por ahí algo que me dio, bueno, voy a decir, algo que me dio mucho, una sensación agradable. No podemos pausar el video. Me dice, papá, ¿cómo es que llegaste a ser pastor? Hija, yo no soy pastor. Ah, no eres. Pero estás allá, estás sirviendo en la iglesia y todo. Y ya explicamos, no, no soy. Ya sabes, explicamos cosas. Pero a lo que voy, lo que pude ver es que había un ejemplo que estaba viendo. Y eso a mí sí me agradó, ¿no? Yo no estoy diciéndole, soy pastor, ¿eh? Soy pastor, velo, ve cosas. No, pero vio algo o está viendo algo y gloria a Dios. Y eso, además de que es bonito, pero lleva una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Entonces dije, bueno, Señor, tan mal no estoy. Y al menos está viendo un camino, ¿verdad? Un camino que tiene que seguir, un ejemplo. No soy el mejor ejemplo, de verdad. Pero hay algo bueno que el Señor está haciendo en mí y en mi familia. Y me ponía a analizar, como ella cumple años en abril, yo me preguntaba, ¿y qué estarán haciendo los demás papás de niños de la edad de mi hija? ¿Qué pensarán de sus papás? Papá, ¿cómo es que llegaste a ser borracho? Papá, ¿por qué no me quieres? Papá, ¿por qué no me haces caso? Papá, soy adoptada. Papá, no sé quién soy. Y me ponía a pensar. Y podemos irnos a casos más extremos, ¿verdad? Papá, ¿por qué cuando abusaron de mí no me defendiste? ¿Por qué no me creíste? ¿Por qué me siento tan sola y como si tú no estuvieras? Papá, 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 ¿eres realmente mi papá? Porque no pareces. Y si tú no pareces papá, yo no sé quién soy. Reflexionaba esto también por el mes del niño, ¿eh? Y me da mucha tristeza lo que pasa afuera con los niños y con la falta de identidad de muchos de ellos. Y sí, me enfoqué mucho en los niños y así clamaba al Señor y pesa mi corazón. Pero crea que también me pesa los papás que no han podido sanar eso de que le hicieron sus papás también. Que al no tener esa identidad lo están replicando con los hijos. Y hay ataduras del pasado que no hemos podido liberar y no podemos ser libres y verdaderamente hacer la voluntad del Padre. Porque realmente no hemos entendido quiénes somos. Por lo tanto, no podemos tener la autoridad completa para hacer las cosas que Dios quiere. Hay por ahí una pirámide muy famosa que se llama la pirámide de Maslow. No sé si han escuchado de esa. Que es la pirámide con la que el mundo se rige.
Dice que todo ser humano aspira a llegar a la punta de esa pirámide. Pero para llegar a esa punta necesita escalar. Dice que el ser humano primeramente necesita cubrir sus necesidades básicas. Comer, dormir, tener fuerza. Después dice que va creciendo y va teniendo necesidades de seguridad. Un trabajo, una casa, una estabilidad, ¿verdad? Después dice que sube un poco más y ahora aspira a un desarrollo social, a un entorno de amistades, de compañeros, de actividades, cosas recreativas. Después se va profundizando más en el alma y dice que hay un reconocimiento, quiere autoestima alta, quiere tener éxito, quiere sentirse bien para que después busque la parte moral, la parte que inspire a otros, el éxito, la aceptación. Y sí, todo ser humano, tanto hijo de Dios como no hijo de Dios, tiene necesidad de ser amado, tiene necesidad de ser aceptado, valorado, reconocido, pero también tiene una necesidad de tener una identidad. En el libro de Lucas, en el capítulo 3, en el versículo 21 y 22, pasa algo extraordinario. Es donde comienza Jesús su ministerio. Y quiero que analicemos esta parte final, por favor. Porque Jesús fue enviado por una misión. Y él estuvo 30 años, digamos, equipándose de las cosas naturales. Pero llegó un momento en el cual tenía que empezar el trabajo más fuerte. El trabajo que iba a retumbar la tierra, los cielos y todas las galaxias. Un trabajo que iba a trascender en la eternidad. Y esto no era poca cosa. Pero Jesús era Dios, pero también era hombre. Y el trabajo que iba a hacer, lo iba a hacer en cuerpo de hombre. Comienza el primer acto de obediencia, que es el bautismo, ¿no? Ahora sí, Señor, me inauguro. Padre, vamos para adelante. Y aquí hay unas palabras que me encantaría que meditaran y los que tienen hijos las aplicaran. Porque Jesús también necesitaba una motivación como hombre. Necesitaba un impulso como hijo para que pudiera saber quién es y poder cumplir su misión. Dice en Lucas 3, en el 21, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En ese momento Jesús estaba comenzando el trabajo, pero el Señor ya daba por hecho que él iba a terminar. Y hay 3 o 4 detalles de este pasaje, el 22, que son importantes para que lo apliquemos humanamente, pero que
para que le entendamos espiritualmente. Y es que el Padre le dice primeramente, cara a cara, tú eres mi hijo. Le dio la identidad. Tú eres mi hijo. No dijo, díganle a él que es mi hijo. O díganle a él que tiene un padre. Dijo, tú eres mi hijo. Segundo punto, le dijo, hijo amado, te amo. A nuestros hijos, hagan lo que hagan, no podemos dejar de amarlos. Pero lo tienen que saber. Primeramente nos tenemos que comportar como padres y seguramente tienen que saber que los amamos. No, yo trabajo todo el día porque amo a mi hijo. Nunca me ve, pero yo lo amo. Su hijo no lo va a entender. Necesitas saberlo. Y luego, en ti tengo complacencia. Me agradas, hijo mío. Veo en ti un futuro brillante. Eres inteligente. Vas a hacer cosas grandes. Tienes fuerza. El Señor te va a usar. Te bendigo. Lo vas a lograr. Eres exitoso. Levántate. Estoy contigo. El Señor Jesús estuvo equipado en estas palabras. En el lado humano o almático, podemos decirlo así. Y con estas palabras, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Arrancó el ministerio más poderoso y sublime de la historia de la humanidad. Tal es así que después de esto el Señor Jesús se fue 40 días a ayunar. Y el enemigo sabía exactamente que robando la identidad del Hijo de Dios podía ganar. Y lo tentó en eso mismo. Si eres el Hijo de Dios, ¿m? Y él dijo, él recordó, tú eres mi hijo. Verdaderamente soy el Hijo de Dios. No procede esto que me estás queriendo decir. No procede. Sé quién soy. Te voy a dar algo que tú quieres, le dice Satanás. No necesito nada, porque tengo el amor de mi Padre. Soy su hijo y soy amado. Nada de lo que me ofrezcas quiero. Tengo todo. Y luego te dice, te reto a que te eches. No tengo que complacerte a ti, porque a mi Padre complazco. Esas son las palabras que debemos recordar nosotros siempre. Yo soy hijo de Dios, soy amado y a Él voy a complacer. Esa identidad nos va a dar la autoridad para hacer lo que Él quiere que hagamos. Cuando venga el tentador, no podrá entrar a nuestra alma, a nuestro corazón, porque está blindado por las palabras de nuestro Padre que a nosotros nos dice. Y no nos dice nomás como un medio de motivación, nos lo dice porque es una realidad. Hoy Dios nos está recordando quiénes somos. Porque desgraciadamente el ser humano es olvidadizo. Desgraciadamente el ser humano tiene una mente bastante torpe. Nosotros podemos olvidar todas las promesas de Dios, pero Él jamás se va a olvidar de la promesa que hizo por nosotros.
hablaba con los hermanos del taller y les decía, ¿saben por qué tenemos que hacer el recordatorio de la cena del Señor cada mes? No, hermano, ¿por qué? Y les preguntaba, ¿cada cuándo creen que sería bueno hacerlo si no fuera cada mes? Y yo les dije, debería hacerse diario para recordar el sacrificio del Señor, para recordar qué hizo por nosotros y sobre todo que hay un pacto que hizo con nosotros y por nosotros. Y cada uno de ustedes cuando le entregó su vida al Señor dijo, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y te reconozco como mi Señor y Salvador. Y cuando dice la palabra Señor es porque le voy a obedecer. Y como Él ya me compró, le pertenezco. Entonces dice que nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios, hijos amados, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Ya tenemos la identidad. Y al tener la identidad, tenemos la autoridad de ir a liberar, a sanar, a restaurar. Tenemos esa autoridad siempre y cuando usted sepa cuál es su identidad. En esta noche, yo quiero que nosotros le digamos al Señor, perdóname porque me olvidé de quién era. Me gustaría que viniéramos al frente los que hoy hemos reconocido o recordado quiénes somos. Y que no queremos fallarle nuevamente al Señor. Que tal vez se nos olvidó quiénes éramos y nos fuimos al mundo y pecamos. Y nos da pena regresar a la casa o servir porque creemos que hemos fallado tanto que no somos dignos. Pero hoy en esta noche te dice, tú eres mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Hoy somos discípulos del Señor, pero no solo puede ser discípulo porque se inscribe a una clase de discípulos. Tiene que ser discípulo porque sabe a quién usted le debe su vida. Hoy se tienen que acabar esos ciclos, esas repeticiones que nuestros padres hicieron con nosotros, para que nosotros no lo hagamos con nuestros hijos, sino que les demos propósito e identidad en Cristo Jesús. Porque ya no somos esclavos del pasado, ya no somos esclavos del miedo, del temor, de la angustia. Ya sabemos a dónde vamos y lo que tenemos que hacer, porque somos hijos de Dios. ¿Saben que es un hijo de Dios? El Todopoderoso, el que creó el cielo, la tierra, el universo, lo que vemos y lo que no vemos. ¿Saben a dónde estamos siendo posicionados? Esto terrenal es nada. Si realmente sabe usted que es un hijo de Dios, le invito a que hoy lo reconozca delante de Él. Y que venga al altar y que diga, Señor, perdóname, porque no sabía que queriendo hacer tu voluntad, estaba haciendo la mía por mis temores del pasado, por lo que mi papá terrenal me dijo que yo era, porque me decía que era un tonto, que no podía, y ahora que intento hacer unas cosas de Dios no me salen.